Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática. Espero que se encuentren muy bien. En estos días vamos a estar conversando con expresidentes de la Asamblea Legislativa, personas que tienen muy clara la visión de cómo entablar conversación con el Poder Ejecutivo, con los mismos diputados a lo interno del plenario legislativo para poder sacar proyectos sustantivos, proyectos que hagan la diferencia de la Costa Rica que se les dio en sus manos a la Costa Rica que entregarán 4 años después de haber asumido sus puestos de elección popular. El día de hoy tenemos la grata compañía de Francisco Antonio Pacheco, una persona que yo creo que no necesita pues más presentación que el nombre, todos conocemos de él, todos conocemos de su experiencia y de su trayectoria, y el día de hoy lo que queremos es pues conocer de su lectura, su visión de cómo podemos esperar o qué podemos esperar de la relación Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo en este gobierno y cómo podría y cómo debería de ser hacia adelante esta relación. Don Francisco, bienvenido a Red Democrática. Muchas gracias por la oportunidad de participar en un diálogo que considero muy importante y además que estoy seguro de que es seguido por muchas personas en el país. Eh, ¿Cómo podemos, don Francisco, primero muchísimas gracias por sus palabras? ¿Cómo podemos entender esta relación de los últimos 2 años en la Asamblea Legislativa a lo interno y con el poder ejecutivo? Porque una cosa es el mundo de las redes sociales, otro es el mundo de los medios de comunicación, pero la realidad de cómo se tiene que percibir y entender lo que ha estado pasando bajo su visión nos interesa mucho conocerla. bueno, mire, a mí me parece que cada asamblea legislativa, es decir, cada cuatrienio es diferente. Es diferente porque tiene actores distintos. Y mucho de lo que se hace o se deja de hacer en la Asamblea Legislativa depende de la voluntad y de la actitud tanto de los diputados como del Poder Ejecutivo. Eh, Obviamente, en la actualidad nos encontramos en una situación totalmente distinta de la que se ha tenido hasta ahora, porque mm, me parece a mí que no ha habido una voluntad de diálogo de parte del Poder Ejecutivo. Yo he visto muchos intentos que ha hecho don Rodrigo Arias por acercarse al presidente, por tratar de entablar esa relación que es fundamental. Para que funcionen las cosas tiene que haber una comprensión recíproca y comprensión recíproca supone dos cosas. Supone entender el punto de vista del otro y supone también aceptar no las coincidencias, que es lo más fácil, sino las disidencias, aquello en que no se está de acuerdo. Si vemos para atrás lo que ha ocurrido antes, normalmente con altibajos ha habido una relación en buena medida constructiva entre los dos poderes. Pero esto siempre ha ido ligado a una agenda específica que el Poder Ejecutivo está empeñado en sacar adelante. Sí. Esa agenda, don Francisco, es siempre clara, se ven las formas en las sesiones extraordinarias, por ejemplo, donde el Ejecutivo tiene la agenda en sus manos y a partir de ahí pues entran las negociaciones de mayorías y ojalá de unanimidades, pero eso es bastante complicado ya adentro. Esos últimos 2 años, ¿usted ve esa propuesta sobre la mesa de parte del Ejecutivo? Bueno, yo creo que basta revisar eh, las agendas de los periodos extraordinarios para darse cuenta de que no hay un empeño en el Ejecutivo por sacar algo. Esa es una situación muy extraña. Cuando el Ejecutivo tiene un gran empeño, una gran urgencia, un deseo muy grande de hacer pasar ciertas leyes, de transformar ciertos aspectos de la institucionalidad del país o lo que sea, hay en el Ejecutivo mucho más voluntad de negociar, porque
aspira a obtener algo. No hay Ujú. negociación si no se aspira a obtener algo. Y eso es lo que me parece que ha faltado. Yo no veo en el Ejecutivo un proyecto país compuesto por algunas pocas leyes muy importantes por el cual el Ejecutivo esté luchando. Usted me podrá decir que, bueno, la ciudad gobierno, pero la ciudad gobierno, un proyecto que me parece a mí que es importante para el país, Claro que yo sí. en absoluto estaría en contra de eso, pero en algún sentido, si se aprueba o no se aprueba, es relativamente marginal con relación a la marcha total del país. Es decir, si no se aprobara, ojalá se apruebe en buenas condiciones, correctamente. Eh, en fin, si no se aprueba, tampoco es que el país se va a venir al suelo. Eh, pero yo me pregunto entonces, ¿a qué aspira el gobierno? Y si estuviera de diputado, eh, se lo preguntaría al gobierno, ¿a qué aspira usted? ¿Qué es lo que queremos para ayudarle incluso a sacar adelante esos proyectos si es que son compartidos por un grupo importante de diputados? Y desde el punto de vista del Ejecutivo es cómo convenzo a los diputados de votar favorablemente eh, esos proyectos supuestos de los que estamos hablando, pero que no han aparecido, no se han dado en superficie, tal vez están por ahí, pero no los conocemos. Don Francisco, a ver, el tono y las formas son importantes en las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Tal vez el tono pasado de decibeles en los cuales ha entrado Casa Presidencial contra diputados y contra el mismo en generalidad, plenitud de la Asamblea Legislativa, puede que haya pasado factura en la incapacidad de llegar a acuerdos y de negociaciones. Bueno, yo normalmente supondría que es así, pero aquí falta un elemento que está antes que todo eso, y es Ujú. qué busca el Ejecutivo, a, a qué aspira, qué espera de los diputados. Eh, lo otro es importante, pero mientras no se sepa exactamente cuál es el proyecto país que está presentando el Ejecutivo, yo creo que no es posible llegar a negociaciones positivas. Esa falta de conocimiento de lo que ellos quieren sacar adelante. eh, Ellos dicen que es que la Asamblea no les ha ayudado, que no les tramitan los proyectos, pero en el Congreso lo que dicen es los envían mal y hay que empezar por arreglarlos. Todo parece que el articulador entre los dos poderes para negociar el fondo y ya después empezar a articular la forma del proyecto, la redacción, los tonos y demás, eso parece que no se está dando. Si es que existiese de verdad una línea de proyectos de seguridad o línea de proyectos, no sé, económicos que tendrán, no sé, por poner dos temas que igual que usted, me parece que no hay una certeza de por dónde es que quieren caminar, pero el articulador entre los dos poderes parece que no está haciéndose en función de generar voluntades que puedan permitir avanzar en temas. Sí, este, eso es lamentable porque de alguna manera es tiempo que el país pierde en el avance en una dirección que lleve a un desarrollo mayor. Yo creo que todos queremos que el país salga adelante, que el país sea productivo, que el país logre superar los múltiples problemas que tiene. Ujú, Pero si no hay proyectos, vamos a ver, por ejemplo, en materia de seguridad pública, que es un punto especialmente sensible, al que el costarricense en este momento le pone cierta atención. La Asamblea
ha avanzado en algunos de esos proyectos. No es que la Asamblea no haya hecho nada. Y luego, pues los diputados toman iniciativas, pero en general, no solo en esta administración, sino en todas, tienden a ser un poco desarticulados porque corresponden a intereses diversos. No digo que no sean positivos, pueden serlo, a menudo sin duda lo serán, pero la suma de esos proyectos no articula una visión del Estado, una visión del país, una solución a los problemas sociales. Cuando hablamos de la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, usted la tuvo varios periodos continuos. El, Esa silla tiene la posibilidad de integrar a los otros 56, entendiendo que ninguno es jefe de otro, sino que simplemente es un articulador de voluntades. ¿Tiene la posibilidad de sacar adelante una agenda un presidente o ocupa por fuerza de la voluntad de las diferentes fracciones? Por supuesto que necesita de las diferentes fracciones. Eh, las negociaciones internas dentro de la Asamblea también demandan habilidad y no simplemente del presidente de la Asamblea, eh, de, de un grupo de diputados que tengan la voluntad de buscar acuerdos y salidas. En todo acuerdo bien hecho se gana y se pierde, ¿De porque verdad? nunca se puede obtener todo lo que uno quiere. Y yo creo que ese es el secreto de la negociación, tratar de lograr puntos de equilibrio, eh, tratar de sacar lo mejor posible los proyectos. A mí me tocó, y yo no era, digamos, no es que me quiera presentar como el que solucionó los problemas en ese momento, pero me tocó presidir la asamblea ni más ni menos que durante el periodo de la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que eso fue lo de menos, porque se resolvió fuera de la asamblea con la votación del referéndum. Los 13 proyectos que se derivaron del Tratado de Libre Comercio y que supusieron cambios estructurales en el país. Y ahí sí que muchos de esos proyectos, la mayoría requerían 38 diputados. Así es. Entonces el esfuerzo de negociar de parte del Ejecutivo con los diputados y dentro de la Asamblea entre los que ocupábamos las curules en ese momento, pues fue un esfuerzo delicado, constante, difícil, eh, al punto de que el último de los proyectos se aprobó, ya no recuerdo, pero digamos 1 o 2 días antes de terminar la última legislatura. Eh, Esa es la vida democrática, negociar, escuchar al otro, tratar de convencerlo, ceder, obtener. Ahí está la clave de la marcha de un país. ¿Eso está sucediendo hoy día? Pues a juzgar por los frutos, yo diría que no, porque la verdad es que no se están aprobando grandes proyectos en ningún momento, ni los veo necesariamente sobre la mesa, ¿verdad? Eh, yo creo que estamos además en un periodo crítico que posiblemente, no digo posiblemente, pero que es posible que pudiera cambiar un poco las cosas. Y es el tercer año de gobierno. En el tercer año de gobierno, y yo he estado, aunque tengo bastante tiempo de haberme alejado de la política propiamente como práctica, pero mi experiencia me muestra que el tercer año de gobierno produce cierto nerviosismo. ¿Y por qué produce nerviosismo? Porque el ejecutivo comienza a darse cuenta de que las cosas va pasando el tiempo y los frutos no se ven. Entonces, normalmente en el tercer año se refuerza o debería reforzarse la voluntad de encontrarle solución a los problemas. En economía se dice que no hay nada más crítico que un dólar temeroso. En política, el tercer año hace las veces de ese dólar temeroso en el sentido de el primer año se plantea, el segundo
se trabaja, se convence, en el tercero se produce, en el cuarto simplemente se recoge. Pero si esa secuencia de 4 pasos no se ha avanzado y en el tercero llegamos al punto que usted pone sobre la mesa, coincido en que va a empezar con mayor anticipación los vientos electorales del 26 y eso no nos conviene, yo creo que a nadie. Bueno, eh, siempre se dice eso, que los vientos electorales se están adelantando. La vida política es dinámica y la verdad es que en buena medida es una lucha por obtener el poder, por mantenerlo, por retenerlo y por hacer algo con el poder. Ese es el punto. Y este, pues las ambiciones del ser humano, todos las conocemos y sabemos que existen y no podemos condenarlas, ¿verdad? El que haya aspirantes a la presidencia de la República es algo absolutamente normal. Más bien lo anormal en este periodo es que hay menos aspirantes de los que yo supondría que nos permitieran escoger. Este, pero bueno, el tema aquí es em, que definitivamente conforme nos vamos acercando a las elecciones, la dinámica va cambiando. Y este tercer año me parece a mí que es crucial para el Ejecutivo, sobre todo, porque debería ser un momento en que los proyectos vayan cerrándose para poder recoger en el, como dijo usted, en el cuarto año. Don Francisco, normalmente, a ver, no es que tiene que haber un ungimiento del Casa Presidencial sobre el presidente de la Asamblea Legislativa, si hay pues una coincidencia genial, maravilloso, pero no necesariamente esa es la máxima o la regla. En estos periodos, don Rodrigo Arias ha estado logrando esa presidencia aparentemente contra la satisfacción de Casa Presidencial. En este tercer año, ¿cómo puede verse eso plasmado en las negociaciones, en los tonos, en las formas, más ahora que se cambia la ministra de la Presidencia y viene un estilo marcado muy diferente al anterior? Bueno, yo espero que sea muy positivo el cambio en la Casa Presidencial. Ahora, don Rodrigo ha hecho esfuerzos ingentes por mantener la comunicación con la Casa Presidencial, por buscar limar asperezas, por acercar, y lo mismo ha hecho al interior de la Asamblea. Don Rodrigo fue 2 veces ministro de la Presidencia. Entonces, de alguna manera, su perspectiva no es la perspectiva común y corriente de cualquier diputado de oposición. Es una perspectiva mucho más conciliadora, mucho más de deseo de encontrarle salidas al país. Y creo que él ha buscado la manera de animar proyectos que sean positivos y que pudieran interesar al Poder Ejecutivo o que interesan al Poder Ejecutivo. Yo no creo que la dinámica en lo que se refiere al presidente de la Asamblea cambie mucho porque corresponde a una forma de ser y a una visión del país, de la realidad y de la forma de desempeñar su cargo. Y eso pues no va a cambiar del día a la noche. Em, en fin. Yo creo que ¿Qué, el Ejecutivo debería aprovechar la oportunidad ahora, en este momento, y sacar adelante algunas cosas verdaderamente importantes. qué más debería de hacer don Rodrigo Arias para articular más el Congreso a lo interno y para tener un mejor diálogo con Zapote? Yo no creo que pueda hacer mucho más, pero puede seguir haciendo lo mismo de una manera más intensa. Y es que el secreto de la vida parlamentaria es conversar para convencer. Parlamento viene de hablar, de hablar, Sí, de discutir, eh, discutir no necesariamente tiene que verse no como un pelear. conflicto. Ujú. También es normal que haya conflicto en la vida pública. No se puede pretender que todo el mundo estuviera de acuerdo porque yo creo que la democracia perdería. Y la purificación de las decisiones a menudo
se beneficia de la oposición, de la crítica, de la divergencia. Yo creo que la gente entiende poco de lo que es la Asamblea Legislativa y permítame hacerle referencia a una anécdota si quiere. Adelante. Cuando ya iba terminando el cuarto año en que yo presidía la Asamblea Legislativa, después de ese esfuerzo gigantesco que supuso las negociaciones internas para lograr los aprobar los proyectos, los 13 proyectos ligados al Tratado de Libre Comercio, y no solo interna, sino externa, porque muchos grupos del país en muchas materias pues trataban de convencer a los diputados. Y cuando ya ese proceso iba a concluir, eh, me visitó don Elías Oley a la Asamblea. Don Elías había sido presidente de la Asamblea y había sido diputado años antes y Contralor General de la República. Ujú. Y entonces me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentís? Y le digo yo, un poco decepcionado porque después de este esfuerzo gigantesco que hemos hecho, de este trabajo de horas y horas y sesiones fuera de horario, etcétera, no sé si viste la última encuesta. La última encuesta dice que esta es la asamblea más mala que ha tenido el país. Y me dice, no te preocupes, que despuesito de mayo próximo, la más mala va a ser la que esté en ese momento. Y, 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 y sí, hay como no sé cómo llamarlo, está absolutamente ya fijado en la opinión pública que los diputados son vagos, que los diputados no sirven, que se benefician excesivamente, etcétera. Y eso yo creo que no lo vamos a poder corregir porque está muy metido en las cabezas de la mayoría de la gente en Costa Rica. Y hay unas leyendas que circulan que los diputados están exentos de impuestos. Una vez llegué a ver unos muebles en una mueblería que estaba atrás de la asamblea y me dice la muchacha, este juego de muebles le cuesta tanto. Pero claro, como usted es diputado y no paga el IVA, me dice, sin duda, le va a salir más barato, ¿verdad? Es decir, absurdos tan grandes como ese. Este, en fin, No, y de hecho, complementando esa anécdota, hace unos días, don Francisco, vi un noticiero, estaban transmitiendo desde Cartago en la parte de la nueva autopista de Taras, y le preguntaban a la gente que qué opinaba que se iba a atrasar 15, 22 días la apertura ya completa. Y decían que es que en la Asamblea Legislativa no cooperaban con la gente, que no entendían el dolor de la gente. Y yo nada más me le volví a mi esposa y le dije, pero ¿y aquí qué tiene que ver la Asamblea Legislativa? Me parece que eso que usted dice, que todo lo malo es culpa del Congreso, es algo que está muy interiorizado y que adentro del Congreso parece que hay muchos que no les interesa cambiar esa visión o que la quieren cambiar, pero hacia una forma tal vez no la más adecuada. Eh, ¿cómo tendría que ser las puertas abiertas de un Congreso liderado por un presidente con visión para poder cambiar en lo que se pueda? Porque como usted bien lo dice, está muy enraizado. Y ojo que aquí quiero señalar que esta asamblea tiene, me parece, al mejor presidente de los 57 diputados actuales. No creo que haya uno que pudiese llevar adelante el trajín de las relaciones que se han dado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo mejor que don Rodrigo. sí, es difícil pensar en otro. Y, y también la pregunta que usted me hace es muy difícil porque fíjese que yo que presidí la asamblea 4 años, hice todo lo posible por levantar la imagen de la asamblea. Y ya le estoy contando que al final el juicio sobre la gestión era terrible porque la gente no se da cuenta de nada, de lo que se hace verdaderamente. Cuando digo la gente, una gran mayoría de la gente no valora lo que se hace de positivo en la asamblea. Y eso obviamente repercute en el buen funcionamiento del país.
Pero detrás de esto y en muchos de los aspectos que estamos enfrentando, lo que hay es una falta de formación cívica. Totalmente de acuerdo. La gente no entiende, por ejemplo, los roles de los distintos poderes. Usted pone un ejemplo excelente ahora diciendo que le había dicho a su esposa que tiene que ver la asamblea con esto. Yo he oído también que se le pide al ejecutivo cosas que no le corresponden. Hace un tiempo fui a cambiar una llanta, a arreglar una llanta que se había desinflado y había un hombre y estaban hablando de política. Y entonces dice, yo jamás apoyaré tal partido ni a tal persona que presidió el país porque mi hija se quebró y llegó al Seguro Social y fueron incapaces de atenderla en no sé cuánto tiempo. Y la culpa era de quien había ejercido la presidencia de la República en ese momento, como si el presidente de la República tuviera que ver con las admisiones de manera directa, con las admisiones en un hospital del Seguro Social. Eh, eh, Se le pide a cada poder cosas que no le corresponden. Eso es falta de una educación cívica bien dada. Ujú. Y en esto critico un poco al Ministerio de Educación Pública, no a este, sino a lo largo de los últimos años, porque han ido convirtiendo la educación cívica en una especie de apéndice de los estudios sociales. Y entonces le Es verdad. enseñan a los alumnos un montón de cosas relacionadas con las estadísticas y con el desarrollo del país y no les enseñan los rudimentos fundamentales de la constitución política, que en eso consistió durante mucho tiempo la educación cívica. Cuando yo era alumno, eh, a mí me enseñaron la división de poderes, me enseñaron hasta dónde llegaba la autoridad de un poder y la posibilidad de influir de manera directa en los otros poderes. La separación de poderes es fundamental, las funciones que realiza cada poder de la República y otras cosas que tienen que ver con la estructura del Estado y que serían muy útiles si la gente las supiera muy bien. Pero en Costa Rica hay un problema acumulado de falta de educación y yo creo que eso lo podemos pagar muy caro. 100% de acuerdo con cada palabra que usted ha dado en este comentario, don Francisco, porque eh, estamos educando una sociedad que no entiende el sistema en el que vive, por lo tanto, a ver, el que no le es enseñado lo que tiene, no valora lo que tiene y por lo tanto puede perderse muy fácilmente y eso es un peligro para el país, en general, para todos. Una consulta, don Francisco, cuando hablamos de agendas y de reglamento legislativo, desde hace 15 años tengo una relación directa con el Congreso. Siempre he escuchado presidentes y fracciones, diputados decir es que el reglamento es el que impide que las cosas se aprueben. En algún momento se dijo es que no hay que hablar tanto porque así evita con hablar se evita que se aprueben proyectos de ley importantes para el país. Y este comentario lo hago en dos preguntas. Uno, el, ¿por qué cree usted que afuera de la asamblea ven a la asamblea como una fábrica de hacer leyes? Número uno. Y número dos, el, ¿es el reglamento el que impide que las cosas se aprueben o es la falta de voluntad y negociación la que hace posible que eso no suceda, que no se puedan aprobar las leyes? Bueno, me parece muy pertinente el tema. Em, Obviamente, la negociación siempre es fundamental. El reglamento también. Pero usted sabe muy bien que el reglamento en la Asamblea Legislativa anterior fue flexibilizado Así para es. darle dinamismo. Y yo creo que eso, eh, pues, quitó algunos escollos. Ahora, la, la ley no puede aprobarse atropelladamente.
Y nosotros, por lo menos yo, la primera vez que fui diputado, me tocó vivir un ejemplo mm, muy, muy, muy claro y muy importante. El, aprobamos una ley de tránsito, un código, eh, bajo una presión terrible que venía de los medios. Eh, yo recuerdo una famosa directora de medios prácticamente insultando a los diputados porque no aprobaban rápidamente la ley. No me atribuyo yo el error, porque es un error colectivo. Yo no estaba en la comisión respectiva, pero bueno, se aprobó lleno de errores por el temor a la crítica, por el atraso. Y muy poco tiempo después hubo que corregir un montón de errores. Y muy poco tiempo después, me parece recordar que hubo una tercera versión. Es decir, eh, es como la señora que cocina o el señor que es cocinero y que va a hacer un queque y quiere apurarlo, y entonces le pone más fuego al horno y para sacarlo antes. Este, las cosas tienen una duración racional. Y por otra parte, es un error cuando miden la actividad de la Asamblea Legislativa en función del número de proyectos aprobados. Eso me dice a mí muy poco. Hay que medirla con base en la calidad de los proyectos Así es. aprobados, porque usted puede aprobar una gran cantidad de leyes mal hechas que lo que le van a hacer es daño al país. La Asamblea debe ser selectiva, debe escoger también dónde pone las fichas. Es decir, a qué le va a dar verdadera importancia. Y ojalá la gente entendiera eso, y ojalá los diputados también. Y a menudo yo les aconsejaría, ojalá tengan resistencia ante las presiones para aprobar atropelladamente asuntos que no se deben aprobar o que se deben aprobar de otra manera. El presidente del Congreso tiene que tener un rol muy activo. ¿Y qué tan activo con los jefes de fracción? Bueno, yo creo que ahí comienza la negociación y la persuasión. Claro que hay un problema en Costa Rica, y es los tránsfugas, es decir, aquellos que se van o que estando dentro de una fracción no son solidarios con las posiciones de su propia fracción y no Ujú. son solidarios con el jefe de fracción. Entonces, yo creo que no hay que ir muy lejos para saber de qué estoy hablando. Las fracciones se dividen, a veces no jurídicamente, los diputados disidentes permanecen ahí, fracciones de oposición en que hay diputados que apoyan al gobierno, Ujú. eh, y al revés. Todo eso hace que en Costa Rica sea un rompecabezas el juego de poder dentro de la Asamblea. Porque si hubiera, usted ve la televisión, ve el Parlamento español, el Congreso de los Diputados en España, por ejemplo, pero puede verlo en Inglaterra o en Francia o en cualquier lugar, y hay bloques unitarios en que la disidencia se reduce a cero o al mínimo. Entonces la negociación es entre partidos. Y además, dado el régimen que tienen, a veces hay acuerdos entre partidos que si se rompen se cae el gobierno, ¿verdad? Ujú. Eh, en nuestro sistema, cada uno, cada diputado se siente un rey. Puede haber excepciones, pero es lo normal, ¿verdad? Y a mí nadie me manda. Yo Ujú. hago lo que yo quiero. Y eso es causarle un perjuicio a la vida democrática. Hay un debilitamiento de los partidos políticos.
Por supuesto que hay un debilitamiento de los partidos políticos que es sorprendente y habría que estudiarlo porque la verdad es que se dice que en todas partes, pero usted mal que bien ve que siguen teniendo significado en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, aunque no estemos de acuerdo. Sigue habiendo partidos políticos que son determinantes en las decisiones. Aquí retrocedimos mucho en eso porque hubo un momento en que em, los partidos tenían un cierto matiz ideológico ¿Verdad? eh, eh, Se fue perdiendo. que los mantenía muy unidos internamente y luego a veces desde dentro del partido mismo se, se comenzaron a crear fuerzas que atentaban, digamos, contra una orientación clara. Y eso hay Ujú. que recuperarlo. La democracia funciona con base en Sí, partidos políticos sólidos, y la gente debe reforzar los partidos políticos, eh, hay, evitar la dispersión, porque la dispersión, eso sí que quita tiempo a la hora de aprobar las leyes. de hecho, don Francisco, ahí el tema es, en ese fortalecimiento de los partidos, también la forma de elección, que eso podría ser para otro programa de Red Democrática, porque partidos, el partido más grande, Liberación, él tiene a lo interno, en las últimas legislaturas, varias subfracciones dentro de la fracción, y no es que están divididos, es que son personas que defienden temas distintos a otros y no hay coincidencia y es complicado pues unirlos o trabajar con uno solo. Igual con la unidad, igual para no ir muy lejos, como usted bien dice, el PAC tenía gente que jugaba para los dos lados, igual ahora con el gobierno actual y la fracción oficialista. Me parece que eso es algo que complica la labor de la presidencia en función de lograr en tiempos reducidos acuerdos sustantivos. Hay algo sobre lo que no he hablado públicamente, pero que me ha preocupado mucho. Yo creo que en este momento tenemos la obligación, los costarricenses más conscientes, de fortalecer las instituciones del país. Ujú. Este, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría, la Sala Constitucional. Yo fui muy crítico en el pasado, y ahora me he convencido de mi error en el sentido de que debe mantenérseles una zona de acción fuerte. Pero hay algunas decisiones de la Sala Constitucional que han debilitado la Asamblea y han debilitado al presidente de la Asamblea. La última fue la idea de que el presidente de la Asamblea no puede mandar a la comisión que quiera el- un proyecto de ley. Hasta ahora, Ujú. la norma que regía era que el presidente de la Asamblea escogía a Así es. dónde enviaba el proyecto de ley. Ah, no, pero dijeron que las comisiones eran especializadas. Y cualquiera que conozca el funcionamiento de la Asamblea, comenzando por el señor presidente de la Sala Ujú. Constitucional, sabe que son completamente aleatorias en Costa Rica las integraciones de la Asamblea. Si usted va a los Estados Unidos, dicen, es que el representante tal forma parte de la Comisión de Asuntos Internacionales hace 12 años y es un especialista. No, Ujú. aquí cada año cambia la Cambia. integración de las comisiones, de tal Ujú. manera que no hay un diputado, puede haber alguno, pero digamos, la norma no es que los diputados estén especializados en esa materia. En cambio, eh, la discrecionalidad del presidente puede ayudar a que algunos proyectos funcionen más rápidamente y mejor. Por ejemplo, pueden mirar quién está en una comisión, quiénes están, y decir, bueno, es la comisión de hacendarios, pero ahí hay gente que tiene muchas capacidades. Entonces, este proyecto que es muy especializado lo voy a mandar ahí. Ujú. Esa capacidad discrecional la terminó la Sala Constitucional hace poco.
De hecho, Y entrando este gobierno con el tema de las jornadas 4-3. sí, y eso me parece a mí un error grave de la sala. No son infalibles. Uno, por supuesto, que a menudo se da por satisfecho con lo que deciden, pero no son infalibles y creo que ese es un error que pareciera fundamentarse en el desconocimiento de la realidad de la Asamblea. Si aumentara el número de diputados, algo a lo que la gente se opone, pero que en mi opinión es imprescindible para el buen funcionamiento del país, entonces podría haber mucho más capacidad de especialización porque se podrían nombrar más comisiones. Pero bueno, Y de ese hecho, es, una reelección continua y nada más también ayudaría mucho a especializar. sí, una o dos. Sí. Este, Para darle oxígeno a la Asamblea Legislativa también. exactamente. Don Francisco, hay un tema que usted puso del paralelismo hace unos minutos y fue el referéndum de la época en la que usted estuvo como presidente del Congreso y ahora se presenta una de parte del Ejecutivo, que es la ley Jaguar. ¿Cuál es el mejor trabajo que podría hacer la Asamblea con esa propuesta de referéndum, entendiendo de que el gobierno, a diferencia de aquella época, tiene pocos diputados, no salió fortalecido en la elección del Congreso por ende, y hay una especie de nebulosa de qué tiene o qué no tiene que hacer la Contraloría, que es a lo que está abocado 100% el proyecto de Jaguar. Mire, yo en principio veo con simpatía que se le consulte al pueblo. Eso, digamos, es el punto A. Ujú, El punto B es que hay un sistema jurídico y es un asunto técnico que establece qué se le puede consultar y qué no se le puede consultar. Y ese es el tema ahora, en este momento. eh, si jurídicamente se considera que no se le puede consultar esa ley Jaguar que llaman, eh, pues es muy simple, es con base en los principios legales. Así que yo digo que hay que atenerse a las decisiones técnicas jurídicas que tomen los organismos que están involucrados. ujú. En el informe del presidente del 8 de mayo, dijo, bueno, básicamente parafraseo, no lo tengo literal, pero parafraseo, le exigía al Congreso habilitar proyectos o tramitar proyectos, porque si no iban a consultarle al pueblo ante la inoperancia de las estructuras legislativas. Y repito, estoy parafraseando. ¿Es esta una sana conducta del Ejecutivo en la Casa del Legislativo para con el pueblo? Bueno, yo diría que lo primero es negociar con los diputados los proyectos en los que tiene interés el Ejecutivo. Eh, Porque el referéndum no es un fin en sí mismo. Ujú, Consultarle al pueblo, yo creo que es positivo bajo ciertas circunstancias. Pero como decir, de ahora en adelante voy a consultarle todas las leyes al pueblo o muchas leyes, eso me parece que no es acorde con el espíritu de la ley vigente en Costa Rica, ni con la letra. De tal manera que a mí me parece que lo que verdaderamente corresponde es que el Ejecutivo negocie la aprobación de los proyectos, que diga cuáles no se le han aprobado y quiere que se le aprueben. Eh, y por supuesto, la misión de la Asamblea es depurarlos y estar segura de que cumplen con la normativa constitucional y con otros principios legales del país. Yo creo que el sistema está hecho para funcionar. El problema está en hacerlo funcionar. Y para eso se requiere buena voluntad, habilidad, capacidad de negociación, que es lo que No, me parece que falta. no cualquiera lleva adelante la funcionalidad del sistema, don Francisco. Así es, así es. El sistema abre posibilidades. Eh, Mm, el asunto es aprovecharlas.
y aprovecharlas desde un punto de vista constructivo, porque como usted bien dice, de hecho en ese 8 de mayo, en ese informe de labores, perdón, en el 2 de mayo fue, de informe de labores del presidente de la República, se hablaba de el Banco Costa Rica, se hablaba de Ciudad Gobierno, se hablaban, en suma eran 5 o 7 temas y Sí, al cómo no. final se decantaron por uno solo, después de generar la suspicacia y la incertidumbre y la sospecha sobre 7 grandes temas y no los incluyeron como parte del menú de ese referéndum, que en un momento era multitemático y después terminó siendo simplemente la estructuración de la Contraloría General de la República. Bueno, yo creo que en ese sentido se ganó al circunscribirlo a un tema para que pueda ser analizado ese tema. Cuando usted plantea un referéndum y pregunta sobre 7 cosas distintas, imagínese para la gente la complejidad de responder 7 cosas distintas, y la información que se requiere. Piense en el proceso previo al referéndum y la necesidad de convencer a la gente, unos luchando por un tema, otros por otro, unos a favor, unos en contra. Eso me parece a mí que eh, pues es una desnaturalización o hubiera sido una desnaturalización del instituto del referéndum. Ahora hay un solo tema, es mucho más fácil discutirlo y si técnicamente fuera posible aprobarlo, pues ya la gente podría decidir de manera más informada. En principio, entonces, usted está de acuerdo con con el preguntarle al pueblo si es técnica y legalmente posible el tema Sí, no, no hablo específicamente de este de tema, este. sino Exacto. en general de cualquier tema. Ujú. Yo creo que es un instrumento de la democracia que es positivo, ¿verdad? Claro. Ahora, en los últimos minutos del programa, don Francisco, nos quedan 4 o 5 minutos. Me gustaría hacer una reflexión con usted porque otro de los temas tabúes del Congreso, desde afuera, visto de afuera, es ¿por qué duran tanto en tomar una decisión sobre un tema si es tan sencillo? Se dice, por ejemplo, en el tema de tránsito, por ejemplo, en el tema de agricultura, en cualquiera. El quehacer popular lo que dice es ¿por qué se dura tanto en el Congreso en tomar una decisión? Desde la silla presidente del Congreso que usted tuvo, ¿qué tan complicado o cómo se le puede explicar a la gente que es complicado tomar una decisión en cualquier tema que se ponga sobre la mesa? Bueno, yo le diría a la gente, convoque a su familia en el sentido amplio de la palabra, suegros, suegras, de los dos lados, tíos, primos, sobrinos, hijos, esposas de los hijos, reúnanlos y denles un tema para que lo resuelvan. Em, Estoy seguro de que se harían más comprensivos sobre la tarea de la Asamblea y más bien admirarían el hecho de que muchos proyectos salen fácilmente. Donde hay tantos seres humanos con tantas posiciones, aunque estén animados de buena voluntad, y si además los temas técnicamente son complejos, pues mm, no va a ser cosa de aprobar rápidamente todo. De vez en cuando se aprueban cosas con cierta rapidez, pero imagínese, usted lo sabe mejor que yo, la complejidad que tiene la vida parlamentaria. Y por dicha existe el Parlamento, Así porque es. si no existiera el Parlamento, estaríamos sometidos a la voluntad de un rey que decide lo que le da la gana, ¿verdad? Es en ese sentido, y para terminar, don Francisco, el Congreso, el equilibrio para mantener la estabilidad del país. Es fundamental mantener el Parlamento porque el Parlamento busca ese equilibrio y yo diría que en gran medida lo logra. Yo creo que debe tratarse con más respeto a la Asamblea Legislativa porque es una garantía de que la vida del país va a funcionar normalmente, aunque a veces no estemos de acuerdo con lo que se aprueba ahí. Un consejo para don Rodrigo Arias
como presidente, usted siendo 4 veces presidente del Congreso, en las relaciones que todavía quedan por delante, asumo yo que él va a mantenerse los 4 años, pero por lo menos por los 3 en los cuales ya ha sido electo y está en ejecución en este momento. Yo creo que don Rodrigo no necesita consejos, más bien él podría darlos. Él tiene mucha experiencia y además muchas de las cosas son circunstanciales. Y el gran consejo es diálogo, 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 y es lo que él está haciendo. Muchísimas gracias, don Francisco Antonio Pacheco, por recibir a Red Democrática en su casa, por atendernos y por hacer esta conversación en donde pudimos entender un poco más qué está pasando, qué ha pasado y hacia dónde tenemos que caminar si queremos sacar al país adelante. Muchas gracias a usted. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática. Recuerden, esta semana conversamos con expresidentes del Congreso, así como está en este momento, el día de hoy, Francisco Antonio Pacheco. También va a estar con nosotros Rolando Laclé, también Carlos Ricardo Benavides. Y vamos a estar pues sumando esta ancho de visión para poder sumar democracia, sumar civismo. Coincido con don Francisco Antonio Pacheco, tenemos que ser más cívicos en función de lo que debemos de tener en aprendizaje para poder entre todos construir la Costa Rica que vamos a heredar, porque es responsabilidad de todos, no solo del que cada 4 años se sube a una silla por elección popular, sino de todos día a día para poder sacar el país adelante. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.